Buenas tardes, soy Fernández Cruz Abigail de sexto BLM y la materia se llama Realiza mantenimientos en subestaciones eléctricas. Les voy a hablar un poco lo que hicimos en este parcial. Pues primero les voy a hablar sobre la distribución de la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Es un proceso que se utiliza para trasladar la energía desde los lugares donde se genera a las personas que las necesitan, o sea, a sus casas. Eh, la distribución de energía eléctrica primero se centra generador y pasa a una estación elevadora. Después va una red de transporte y de ahí va después de la red de transporte que tenemos un 110 y 380 kilovoltios, va una subestación de transformación, de ahí va una red de reparto. Con esa red de reparto lleva de 45 y 135 kilovoltios. Después pasa a una estación transformadora de distribución. La estación de transformadores de distribución son aquellas que aumenta o disminuye el número de ramas de la red de AT al considerar el sentido del flujo energético. Son aquellas que transforman el nivel de la tensión de transmisión. Después de la estación transformadora de distribución, va a una red de distribución en media tensión, donde es de 3 a 30 kilovoltios, donde es el cliente industrial. Y de ahí va un centro de transformación donde la energía la convierten como más delgadita para que la usemos en las casas, y ya ese viene de 125 y 120 voltios. Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son las siguientes: subestaciones de distribución, conjunto de elementos, transformadores, interruptores seleccionados, etc., cuya función es recibir los niveles de alta tensión de las líneas transmisión o subtransmisión hasta niveles de media tensión para que se ramificación en múltiples salidas. El circuito primario y circuito secundario. La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red transporte se realiza en dos etapas. La primera está constituida por la red de reparto 6 más 4, que partiendo de las subestaciones de transformación reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kilovoltios. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto y al de distribución de media tensión. La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensión de funcionamiento de 3 a 30 kilovoltios.
y con más características más radial. Esta red cubre la suficiente de los grandes centros de consumo, población gran industrial, etcétera, uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son las últimas etapas de suministro en media tensión, ya que la tensión a la salida de estos centros es de baja tensión 125 entre 220 o 220 entre 380 voltios. Las subestaciones subterráneas son las que se emplean por las zonas urbanas de avanzadas tecnológicas, siendo las mismas sumamente potencial y que además se caracterizan por presentar una serie de controles de seguridad estrictos. La mayoría de estas subestaciones suelen resultar mucho más óptimas que las aéreas y subterráneas. Sin embargo, las mismas pueden considerarse de alto riesgo, ya que sus motores comprimen aire y comprimen gases en el caso de desperfecto, generando la mayoría de veces por falta de mantenimiento, y puede desencadenar en la caída de un servicio de suministro de energía eléctrica o bien quemar los aparatos. Ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones de las subestaciones eléctricas, y también sus ventajas y sus desventajas. Primero, ¿qué son las subestaciones eléctricas? Son las encargadas de transformar la energía eléctrica mediante o más transformadores. Estas subestaciones pueden ser elevadoras o reductoras de tensión. Subestaciones de maniobra son las encargadas de conectar dos o más circuitos y realizar sus maniobras. También es una instalación destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador. Normalmente está dividida en secciones, por lo general son 3, principalmente medidor, cuchillas de paso e interruptor, y las demás son derivadas. Las secciones derivadas normalmente llevan interruptores de varios tipos hacia los transformadores. Las clasificaciones de las subestaciones eléctricas están conformadas por aéreas y subterráneas. Las aéreas son aquellas que se caracterizan por encontrarse en un nivel de altura respecto al subterráneo. Las mismas se distribuyen por medio de cuerdas eléctricas, o mejor conocidas guayas, disponiendo los mismos de contenido de alta tensión. Por el fin de estas pueden desenvolverse en un aspecto residencial o industrial. Las subestaciones subterráneas son las que se emplean por las zonas urbanas de avanzadas tecnológicas, siendo las mismas sumamente potencial y que además se caracterizan por presentar una serie de controles de seguridad estrictos. La mayoría de estas subestaciones suelen resultar mucho más óptimas que las aéreas y subterráneas. Sin embargo, las mismas pueden considerarse de alto riesgo, ya que sus motores comprimen aire y comprimen gases en el caso de desperfecto, generando la mayoría de veces por falta de mantenimiento, y puede desencadenar
en la caída de un servicio de suministro de energía eléctrica o bien quemar los aparatos. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de las aéreas. Las desventajas son mal aspecto estético, menor desconfiabilidad, menor seguridad, ofrece más peligro para las transeúntes y son susceptibles de fallas y corte de energía, ya que están expuestas a descargas atmosféricas, lluvia, granizo, polvo, temblores, aires, nortes, etc. Las ventajas de red aérea son costo inicial más bajo, son más comunes y el material de fácil consecución, fácil de mantenimiento, fácil de colocación de fallas y también de construcción más bajos. Ahora le voy a explicar sobre el proyecto de un transformador. Compramos una solera de 3 metros y dividida la primera placa de 15 centímetros, la segunda placa de 15.5 y la tercera de 16. Ya al tener los cuadros hechos, los empezamos a aislarlos que quedarán juntos y al lado cubrir con cinta de aisladera todo el cuadro por los 3 cuadros adentro de uno, del más chico al más grande. De ahí procedemos a embobinarlos. Embobinamos el primer cuadro, ya que procedemos de embobinar, colocamos en un borde de la solera señalado de parte que íbamos a embobinar y con el pulgar el lado de donde íbamos a terminar. Utilizamos un alambre magneto de calibre 20 de un lado y del otro lado que embobinamos fue de un alambre calibre 26. Y esto fue todo y muchas gracias.